Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del Play. Te quiero hablar de algo totalmente diferente. Porque siempre hablamos de la alimentación, ¿verdad? Bueno, es un tema muy Es un importante, tema muy sí. importante, pero yo te quiero hablar de algo totalmente diferente. Yo diré que hasta contrario. Yo te quiero hablar del hambre, de la hambruna. Mm. Entonces, en vez de el alimento, cuando no hay alimento, ¿qué es lo que está pasando? Hambruna. Ay, el mundo ahora mismo, el bello mundo, está corriendo el riesgo de tener hambruna. Primero, hay un aumento enorme de la población en todas partes. Entonces, ¿qué tiene que ver con la hambruna? La hambruna tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces, la producción de alimentos en muchos sitios, en los países desarrollados, no hay problema avanzado. Aquí mismo en nuestro país es un país ahora mismo que produce alimentos. Para nosotros los dominicanos, que somos como 11 millones más o menos, produce comida para los haitianos, que son 14 millones haitianos, que eso es lo que de 13 a 14 millones son los haitianos. Pero también producimos comida para los 10 millones de turistas que nos Mm. visitan. O sea, este país, aunque con todas las maledicencias y con todas las malas políticas que han aprovechado, No, hemos hemos progresado. progresado, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Prácticamente somos autosuficientes. Por lo menos se calcula que un 85% de los que nosotros consumimos, ¿verdad?, se produce aquí en el país. Pero hay países africanos, por ejemplo, que no tienen comida, que no producen comida, porque la tierra es mala, Sí, la tierra en esos... porque no tienen agua, Eso era lo que yo iba a decir. La tierra es muy árida porque no le llega. Ellos no tienen los regadíos, ellos no tienen agua, por ejemplo, no tienen tierra buena. no tienen tierra buena. Y también el peor de las cosas, malo gobierno también. O sea, en países donde hay malo gobierno, pues pasa esto y pasa más, porque en países donde los que están gobernando no se ocupan de producir alimentos, solamente está la corrupción de por medio. Entonces, va a haber hambre. Pero, ¿qué te digo? Hay una preocupación a nivel mundial, hay una preocupación a nivel mundial, porque también están los alimentos transgénicos, que son, oye, los alimentos transgénicos pueden producir hambre. ¿Tú sabes por qué? Porque la patente de esos alimentos son de gente, que son dueños de eso. Por ejemplo, yo voy a producir manzana transgénica, pero esa patente mía tú no la puedes producir. Y eso va a producir hambre en el mundo. Olvídate de eso. Eso va a producir problemas en la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque son gente que tienen el dominio de eso. O sea, no es un de dominio público, sino que es una patente. Y muchísima gente, que hay compañías que ya tienen patentes para producir alimentos, pero de ellos nada más. O sea, tú no lo puedes producir. ¿Y quién te dice a ti que eso no puede en un momento tener problemas y hay hambruna? Entonces, ¿qué te digo? Uno lo ve con pena en esos noticieros, pero hay países donde los niños se ven famélicos, donde no hay comida. Ay, Eso es hambruna. sí. Entonces, ¿qué te digo? En todas las profecías que uno oye, esa es una de las cosas que está presente. Porque la hambruna tiene que ver mucho con la naturaleza también. Por ejemplo, ¿qué te digo? Eh, Hace erupción un volcán y ese volcán, por ejemplo, daña miles de tareas de tierra y esas tierras no son productivas ya por años, porque el volcán la dañó con azufre, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. De borde de los ríos. A veces causa un daño a miles y miles de tareas de tierra. Oye bien, el fuego. Hay unos fuegos, por ejemplo, en la Amazonas y en los Estados Unidos, que cada vez y en Europa, en España, por ejemplo, que hay unas brisas encontradas, que cada vez que esos fuegos se desatan, por ejemplo,
Son millones de tareas que se queman, que ya no vuelven a producir más. Porque, ¿qué te digo? La naturaleza no se recupera de un día para otro. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos hay esos fuegos en California, que son unas brisas que se quemaron, qué sé yo, ¿cuántos acres? No, eso tarda mucho Eso tiempo. tarda años en recuperarse. Años. Entonces, ¿qué pasa? Volver a crecer. Que la gente no tarda años en crecer. La gente siempre está consumiendo alimentos. Entonces, como la gente siempre está consumiendo alimentos, No, que el estómago no puede esperar. Cada vez hay más personas, ¿verdad?, consumiendo alimentos. Entonces, va a llegar un momento que va a haber problemas en la producción de alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber hambre, porque no todo el mundo va a poder comer, porque por una parte la tierra es dañándose, tiene que ver también con el clima climático, con el problema del clima, tiene que ver también con los desechos industriales que dañan la tierra y dañan los ríos. Todas esas cosas van en contra de eso, de la producción de alimentos. Entonces, amigos televidentes, va a llegar un momento en que vamos a tener problemas con eso, con la alimentación, y va a haber lo que se llama hambruna, que no es nada bueno la hambruna. Que no es nada nuevo también, porque siempre ha habido hambruna en muchos pueblos. Pero usted se fue muy lejos a África, pero tenemos a Cuba al lado. Bueno, por eso ya por... Ya, eso es otra situación, pero Cuba, le voy a decir algo. Cuba es un país que la tierra tampoco es tan fértil. Sí. La tierra es más fértil en la ciudad, en La Habana, pero en los campos nosotros lo que tenemos es tierra roja. Sí. Que en esa tierra roja, bueno, sabemos que no es la mejor para muchos cultivos. Pero hay países, por ejemplo, que tienen mucha tierra de mar, y no tienen alimento. Aquí mismo en América, yo no voy a mencionar los nombres, pero aquí en América hay países grandísimos que tienen muchísima tierra y no tienen alimento. ¿Tú sabes por qué? Por las malas políticas. Sí, y es precisamente en Cuba pasa lo mismo, porque es que no, o sea, son gobiernos, o en el caso de Cuba es una dictadura, que no le conviene que el pueblo, no le conviene ni que el pueblo coma, para que no tenga fuerza para pelear. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con nuestra compañera Lai López y los ejercicios de yoga. Pausamos.